Cantábamos hace un momento que si le adoras, que si lo buscas, que si lo llamas, Él se va a manifestar. Y no sé si tú estás en esa actitud, si tú lo has adorado, si tú lo has llamado, si tú lo has buscado. Porque si ha sido así, Él se quiere manifestar a tu vida en esta tarde. Él quiere hacer una obra maravillosa en ti y en mí. Y Él declaró que seríamos libres de 4 áreas de esclavitud. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un área de esclavitud. Déjame decirte que las 3 siguientes áreas de esclavitud tienen una conexión con un pasaje que ahorita te voy a comentar. Y es como si lo que hizo el Señor la semana pasada era solamente la antesala o el preámbulo de lo que Él quiere hacer a partir del día de hoy. Así que si tú estás en esa disposición de ser ministrado directamente por el Señor, por el Espíritu de nuestro Dios, tú vas a gozar de una libertad que ya te pertenece. Así que yo te voy a animar a que pongas mucha atención a lo que voy a compartirte en esta tarde, porque de eso depende que tú obtengas lo que el Señor ha planeado para ti. Si tú no tienes ese anhelo, si tú no tienes ese deseo de ser libre, tú te vas a ir de este lugar igual que como llegaste. Pero si en ti hay un deseo, hay una necesidad, el Señor se muestra y desea mostrarse a tu vida en esta tarde. Así que no importa lo que hagamos nosotros, si tú no te conectas con el Señor, si tú no anhelas la manifestación de su gloria y de su poder, nada va a suceder en tu vida. La palabra de nuestro Dios dice en 2 Corintios 10, versos 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice la palabra, sigue diciendo, derribando argumentos. Y eso fue algo que el Señor hizo la semana pasada, derribar toda la parte de argumentos que estaban presentes en nuestra vida. Todo aquello que impide que tú y yo podamos creerle a Dios de una manera tal que tú y yo podamos vivir su palabra, no solamente escucharla, sino vivirla, atesorarla, caminar en ella. Entonces, las armas que Dios con las cuales nos ha dotado sirven para derribar todo argumento. Y yo espero que la semana pasada tú hayas estado acá y hayas sido libre de toda la parte argumentativa que podía haber estado presente en ti, de tal manera que el día de hoy no haya ningún tipo de estorbo para lo que el Señor quiere hacer. Sigue diciendo ahí la palabra, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Padre, en esta hora, nosotros tomando la autoridad del nombre de Jesucristo, lo que hacemos es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, de tal manera que todos los que estamos presentes en este lugar pensemos en la obra maravillosa de Cristo, podamos estar con nuestra mente sometida a Él, que todo pensamiento que pueda venir a nuestra mente no interfiera con lo que tú quieres hacer. Así que, Padre, en el nombre de Jesucristo tomamos esa autoridad y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy lo que vamos a tratar es el área de esclavitud emocional. Y yo creo que ahí sin ninguno de los que estamos acá podemos escaparnos. Todavía otro tipo de esclavitud, a lo mejor dices, no, pues esa sí, yo no. Pero en el área emocional, yo creo que todos habremos estado, si no lo estamos ahora, habremos estado en algún momento cautivos en algo que ha limitado
nuestro andar por la parte emocional que se mueve dentro de nosotros. Las emociones fueron colocadas en el ser humano como parte del propósito de Dios, para que tú y yo pudiésemos conectarnos con el mundo exterior, pero también para que las emociones nos ayudaran a caminar de manera correcta. Para eso fue el diseño de Dios al poner emociones dentro de ti, dentro de mí. El problema surge cuando estas emociones te dominan o te inhabilitan para poder caminar como es digno. O cuando las emociones que están en ti se manifiestan de manera excesiva. Una cosa es una emoción a un nivel normal y otra a un nivel superlativo. Por ejemplo, la palabra dice airaos, pero no pequéis. Airarse, podríamos decir, está permitido. ¿Qué pasa cuando esa emoción va más allá de los límites permisivos? Te llevan al pecado. Te sales del límite normal que Dios estableció para las emociones. Las emociones te llevan a un nivel de cautiverio cuando hay caos en tu vida. Es decir, cuando hay desorden o ausencia. Pero lo que Dios planeó fue restaurar también esa área. ¿Sabes cuándo se descompusieron las emociones? Cuando el hombre pecó. Dios planeó que las cosas fuesen de determinada manera. Cuando el hombre peca, lo que Dios planeó se descompone. Y parte de lo que en el hombre había también sufrió como esa descomposición. De tal manera que fue alterado todo lo que en el hombre estaba colocado de parte de nuestro Dios. Solo quiero comentarte, no es lo que voy a hablarte en esta tarde, pero el ser humano es un ser trino, igual que Dios. Y hay diferentes palabras que tú puedes encontrar en el Génesis que se refieren a cómo fue constituido el ser humano. Está hablando que fuimos creados, que fuimos conformados y que fuimos hechos. Esto tiene que ver con tu espíritu, tiene que ver con tu alma y tiene que ver con tu cuerpo. Y lo mismo en el Nuevo Testamento vas a ver cuando la palabra de nuestro Dios habla y dice: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Cada una de estas áreas tienen una conexión con cada una de estas palabras. No te voy a hablar de esto. Si quieres conocer de esto, te voy a invitar a que te conectes el día miércoles en el discipulado. Esto tiene que ver también con parte de lo que es la salvación. Toda emoción mal manejada deriva inclusive en afectaciones físicas que producen dolor en tu vida. ¿Cuántos sienten tener en esta tarde emociones alteradas? No en el rango que Dios las colocó dentro de ti. ¿Cuántos perciben en sí mismos emociones alteradas? Bueno, el día de hoy voy a predicar para ellos que levantaron la mano. Los voy a pasar aquí al frente. Tal vez no te das cuenta, pero todos tenemos emociones alteradas. Y el primer punto para que tú seas ayudado es reconocer tu necesidad. En Mateo 22, capítulo 37, es un pasaje sumamente conocido. Jesús dice: amarás al Señor tu Dios, y menciona 3 aspectos primordiales ahí. ¿Puedes decirme esos 3 aspectos leyéndolos ahí? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Esto es lo que marca los siguientes 3 domingos. Bueno, empezando hoy y los siguientes 2. Tú y yo no podemos amar a Dios si no tenemos la libertad de amarlo. Si tú y yo no tenemos un corazón libre para amarlo, si nuestra alma está cautiva o si nuestra mente está cautiva. Así que Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto tiene que ver con tus emociones, con tu voluntad y con tu mente. Y las áreas de esclavitud que vamos a estar trabajando a partir del día de hoy, una tiene que ver con tus emociones, otra tiene que ver con tu voluntad y otra tiene que ver con tu mente. Entonces fíjate lo importante que es que tú y yo seamos libres en cualquier área de esclavitud para que podamos amar a Dios como Él merece ser amado. Fíjate el gran amor que Dios tiene para contigo y para conmigo, que quiere hacernos libres en nuestras emociones, en nuestra voluntad y en nuestra mente, para que tú y yo podamos comprender el gran amor que Dios nos ha tenido, podamos conocerlo en toda la plenitud y tú y yo podamos entonces responder de manera libre a ese gran amor con que Él nos amó. ¿Tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Sí? Te voy a creer, te voy a dar el beneficio de la duda. Te voy a decir por qué. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón tiene que ver con tus emociones. Eso quiere decir que ninguna de tus emociones está alterada, que tú no caes en envidias, que tú no vas en contra de la voluntad de Dios, que tú estás sometido a su señorío, que no hay en ti engaño, que no hay avaricia, que no hay ningún tipo de sentimiento que contamina tu ser. ¿Amas al Señor con todo tu corazón? ¿Seguros? Yo lo dudo, pero bueno, se las voy a dejar ahí. Digo, yo no soy quien para juzgar, desde luego. El Señor es el que pesa los corazones y Él dice que evalúa el corazón y que ve mucho más allá, no simplemente lo que el ser humano ve, sino que Él ve incluso las intenciones que hay detrás de lo que tú y yo hacemos. Así que muchas veces, como dice la palabra de nuestro Dios, nuestro corazón es engañoso. Muchas veces creemos en verdad amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Aquí ya no menciona todas nuestras fuerzas. Cuando tú y yo tenemos emociones correctamente orientadas hacia Dios, esto va a producir un equilibrio y un balance en tu ser, de tal manera que la relación que tú tengas con Dios es la que Él planeó para ti, en donde su bendición fluye, donde no hay estorbo para que tú y yo caminemos con Él como Él lo planeó. En Marcos 7:21 dice que dentro del corazón del hombre, y muchas veces cuando la palabra hace referencia al corazón tiene que ver con las emociones, dice: de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Todo se fragua en el corazón. Por eso te decía, amas al Señor con todo tu corazón, porque si amas con todo tu corazón, no hay nada presente de lo que este pasaje dice en ti. Ya no hay nada que brote y que impida que tú y yo podamos caminar y servir a Dios como Él espera. Dice que en el corazón se fraguan los malos pensamientos. ¿Tienes malos pensamientos aún? No levantes la mano. Pero tienes aún malos pensamientos dentro de ti, en cierto momento brotan, quiere decir que tu corazón no está limpio. Quiere decir que hay emociones que todavía se mueven ahí, que producen malos pensamientos. Adulterios, fornicaciones, homicidios. ¿Cuántas veces has matado personas?
Ahora resulta que nadie. ¿Sabes que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte? ¿Cuántas veces has matado personas con lo que pronuncias? Simplemente a lo mejor puedes decir, ojalá y ya con eso estás profiriendo una maldición, estás deseando que a esa persona, que esa persona sea limitada en lo que Dios está haciendo con ella, o si no conoce a Dios, en la prosperidad que está ahí. La palabra de Dios nos lleva también a no desear, dice, no desees la prosperidad de los impíos. Ese es un mal pensamiento. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, y no hay envidia de la buena, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, es decir, lo descalifican al hombre y lo ubican fuera de la bendición de Dios. ¿Todo te va bien en la vida? ¿Tienes prosperidad todo el tiempo? Bueno, no hay más que explicar ahí. Dice, tú y yo fuimos hechos libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta tarde? Tú y yo fuimos hechos libres por medio de Jesucristo. Eso quiere decir que el caos que generó el pecado en nuestras emociones fue reordenado a través de Cristo. Esa es una obra que Él hace también en nuestras vidas. Él viene a restaurar el caos. Tú ves en el Génesis, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué empieza a hacer el Señor? Pone orden, reordena, y sea tal cosa, y sea tal cosa, y sea tal cosa, y todo empieza a restaurarse. Esa es una obra que Dios hace en tu vida y en la mía también. Cuando tú y yo venimos a ser restaurados por el Señor, Él empieza a dar palabras de vida a ti, de tal manera que Él empieza a restaurar todo aquello que está en caos dentro de ti. Y si tus emociones están así, Él quiere poner un orden dentro de ellas. Muchas veces las personas llegan al conocimiento de Jesucristo por necesidades, sobre todo emocionales. Llegan a conocer al Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor inicialmente? Empezar a trabajar. ¿Cuántas personas llegaron al conocimiento de Cristo con ausencia de paz? Eso es algo que todos anhelamos. Y eso es algo que el Señor empieza a trabajar. Él ministra paz a tu vida. Cuando alguien recibe a Cristo, automáticamente se establece la paz en él. Hay una reconciliación, hay un reordenamiento, hay una reconciliación, hay una restauración. Somos regenerados. Eso es venir al conocimiento de Cristo. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Él quiere regenerarnos. Pero la regeneración o el proceso a través del cual tú y yo somos traídos a ese cambio depende en cierta medida de ti y de mí. ¿Él quiere obrar? Sí. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí. ¿Qué lo limita? El que tú y yo no creamos, el que tú y yo no queramos. Tú podrías pensar, eso es ilógico, pero créeme que nosotros hemos visto cada cosa que a veces la gente de verdad no quiere ser libre. Es como si se metieran de manera voluntaria, y eso es lo que hablábamos acerca de la esclavitud, que se meten de manera voluntaria bajo un yugo porque ya les gustó estar en esa posición. Pero eso no es lo que Dios planeó para ti, para mí. Él no quiere que tú y yo estemos en esclavitud. Ese no es su diseño.
Pero si ese es el diseño que tú quieres, así te vas a quedar, esclavo. Y vas a estar en una posición alejado de donde la bendición de Dios se manifiesta y donde tú eres realmente transformado. ¿Tú ves batallando al sol todas las mañanas? Son las 11 y apenas va saliendo ahí. Y hay alguien que lo está empujando, ¿no? Súbele, súbele, súbele. ¿Por qué tú y yo no vamos en ese caminar ascendente? Porque la palabra dice que el caminar del cristiano es como la luz de la aurora. Va en aumento, no hay retrocesos, no hay pérdida, no hay el regresar, no es el volverse atrás. Es ir en aumento hasta llegar a la perfección. Y hablábamos la semana pasada de que tú y yo debemos ser perfeccionados para llegar a ser como nuestro maestro. Ese es el diseño de Dios. Pero muchas veces tú y yo no anhelamos lo mismo que Dios quiere. Tú y yo tenemos la oportunidad hoy, porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere hoy reordenar tu vida. Él quiere regenerarte. Él quiere trabajar a tal grado que hoy te vayas de este lugar con tus emociones en perfecto control. Él lo que quiere es que tú y yo tengamos nuestras emociones de acuerdo al diseño, de acuerdo al modelo que Dios tuvo siempre pensado para el ser humano. ¿Tú quieres irte de este lugar regenerado? Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos, ¿a qué dice? Sujetos a servidumbre. Él ya venció. Él quiere, y su propósito fue librarte para que no estés sujeto a servidumbre. Es decir, no estés esclavo toda tu vida. ¿Cuántos caminan en esa libertad? ¿Cuántos caminan eso? Ya no quieren contestar para que no les diga de cosas, para que no les lea el siguiente pasaje, porque cada vez que contestan algo que no, viene más fuerte el pasaje que sigue. Por eso ya no me quieren contestar. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tú y yo ya no estamos ahí. Ya no deberíamos estar ahí. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es el amor? ¿Quién vive en ti? ¿Dónde radica el perfecto amor? En mí. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Así que el perfecto amor de Dios está en tu interior. ¿Por qué no amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón? Tal vez sabes por qué. Porque no hemos sido perfeccionados en el amor. El amor ya está ahí. El amor ya fue depositado dentro de ti. Y el amor tiene que madurar y desarrollar, tiene que pasar un proceso, un camino.
Y ese es el camino de la perfección. Así que si tú y yo no amamos, es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Y te digo que ya no me contestas porque viene peor la cosa. Fíjate lo que dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Puedes leer el verso 20 con convicción. Léelo. ¿Amas a tu prójimo? ¿A tu enemigo? ¿Sí lo amas? ¿Me amas a mí? No soy tu enemigo, pero como dirían, uno no es monedita de oro también. El que dice yo amo a Dios y no ama como Dios nos mandó a amar, se convierte en mentiroso. Eso habla de la perfección del amor en nuestro ser. Eso es lo que dice Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Haces todo esto? ¿Sí lo haces? No todo. Yo solo los amo, pero de lejitos. ¿Ves al que te hizo algo? ¿Y qué se te mueve aquí adentro? ¿Qué emoción se te mueve aquí? Ninguna. Gloria a Dios. El amor está siendo perfeccionado en ti. Si tú puedes ver al que te hizo algo y bendecirlo, estás en el camino correcto. Si tú oras por esa persona, estás en el camino correcto. Gracias a Dios no sufrimos aquí en México persecución. No en todos los lugares, hay lugares donde sí ya la cosa está complicada. Y sabes, la prueba para nuestros hermanos en esos lugares es amar como Dios ama, bendecir a los que los persiguen, orar por los que los persiguen. ¿Cuántos de ustedes han orado y han bendecido a los que se metieron a robar a esta congregación? Esa es una prueba del amor. A veces, cuando pasan las cosas, me refiero a sucede un robo, inmediatamente tus emociones son alteradas. No somos de palo. Y las emociones fueron puestas para reaccionar. No sé si te pasa, pero a mí sí. Pasó esa situación y subíamos la Mexli y vas volteando y ves y ya piensas que todos los que ves son los que se metieron. No, ese debe haber sido. Y hasta le ves el zapato. No, si esa es la huella que yo vi, de ese tamaño fue, ese es el número. En lugar de voltearte, te bendigo en el nombre de Jesús. Esa es una muestra muy simple de cómo nuestras emociones son alteradas y cómo reaccionamos en una manera a veces desmedida, no dejando que la transformación y la libertad que Cristo nos dio se manifieste. ¿Qué pasa? Esa persona que se metió, si tú la vieras ahí parada frente a ti, si tú la maldices, ¿algo vas a producir en él? Bueno, quién sabe qué suceda, a lo mejor se vuelve peor. No sabemos.
Pero ¿qué pasaría si tú y yo lo bendecimos? ¿Qué dice la palabra a ese respecto? Ascuas de fuego pone sobre su cabeza. Yo antes oraba así: Señor, lo bendigo, pero con tal de que cumplas la segunda parte, haz que ascuas de fuego vengan sobre su cabeza. Así oraba yo. Estaba mal. Aunque usaba su palabra, estaba mal. La intención del corazón, motivada por tus emociones, te lleva a hacer lo incorrecto. ¿Eso es bendecir a la persona? No, yo no estaba bendiciendo a las personas. Y no te hablo de estas situaciones recientes, Cuando te digo que yo oraba así, fue hace algunos ayeres. Porque todos los días somos expuestos al relacionarnos con otras personas a ser lastimados. No me digas que no. Hasta con tu marchanta del mercado, la que tanto te quiere, la que te dice: güerita, pásale güerita, ¿qué vas a querer hoy? Yo por eso voy al mercado. Pásale güerito. Sí, claro. Sí soy yo. Aunque no lo creas, sí fue güero, Pero ya estoy muy besado por el sol. Si tú y yo amamos, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Él no hace acepción de personas. Y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Y a veces, mira, dicho sea de paso, como dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, y déjame decirte que aquí a veces ni siquiera saludamos al que está sentado a la par nuestro. ¿Cuántos de aquí saludan a la salida? No solo a sus cuates. ¿Cuántas veces buscas a un hermano para saludarlo a la salida? O agarras y dices: no, yo ya me tengo que ir, y hoy peor, que es el Día del Padre, quiero salir, pero de volada. ¿Cuántos saludamos a nuestros hermanos? A veces ni eso. Y dice aquí: si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? A lo que somos orientados en el verso 48 dice: sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que tú y yo debemos ser perfectos. Eso es el anhelo de Dios, que todo dentro de nuestro ser esté alineado a Él, que todo esté reorganizado, regenerado, restaurado, para que tú y yo seamos perfectos como nuestro Padre lo es. Eso es lo que Él quiere, que tú y yo caminemos en esa perfección. ¿Quién va a ser el más beneficiado? Nosotros. ¿Cómo vamos a ser perfeccionados? ¿Cómo va a venir a nosotros ese reordenamiento emocional en nuestra vida? Es muy simple. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si tú y yo vivimos porque el Espíritu, nuestro espíritu fue regenerado, ¿quién debería guiar nuestra vida? El Espíritu. Entonces es muy simple caminar en un proceso de reordenamiento emocional si tú y yo somos guiados en verdad por el Espíritu. ¿Sabes cuál es el fruto del Espíritu?
Te creo, porque no te escucho, pero te creo. Voy a ejercitar mi fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tú eres guiado por el Espíritu, lo que va a producir dentro de ti es este fruto. Si tú eres guiado por la carne, va a haber ausencia de este fruto. Y cuando eres guiado por la carne, entonces estás siendo guiado por tus propias emociones. ¿Cuántos tienen ese fruto en ustedes? Ese fruto en ustedes. Simplemente te voy a poner uno de los más simples, donde se nota si el fruto está, y es la ausencia de paz. ¿Cuántos pasan aquí por angustias? Ahora resulta que nadie, ¿no? Aquí todos viven en perfecta paz, en armonía, mostrando el amor a todos, saludándose a la salida, abrazándose, haciendo más que los gentiles y más que los publicanos. ¿Cuántos somos impacientes? Y dice paciencia, no dice poca paciencia. Los que son guiados por el Espíritu no son de mecha corta. ¿Cuántos somos benignos? ¿Cuántos somos bondadosos? ¿A cuántos se nos da el creerle a Dios en todo? No en algo, porque todos creemos en todo. ¿Cuántos le creemos a Dios en todo? La fe tiene que estar al nivel que Dios quiere que esté. No te puso poquita fe. Aunque si la tienes, reconócelo y dile: ayuda a mi incredulidad. Y entonces, ¿qué va a hacer? Desarrollarla para que tú le creas por los imposibles. Somos libres del yugo de la esclavitud y libres de la consecuencia de ese yugo de esclavitud. Y eso se da a través de la palabra de nuestro Dios. Ese es el verdadero alimento para el alma. Que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Ese es el verdadero alimento del alma. ¿Cuántos alimentamos a nuestra alma? No cada 8 días, porque ojalá si comiéramos. Cada 8 días voy a comer. Como este sábado estuvimos en la reunión de la oración de varones, y a quien le tocó compartir los alimentos, pues siempre compartimos algo después de la oración. Trajo unos sándwiches que eran señores sándwiches. Estaban de lujo. Y alguien de los varones que estaba ahí expresó, dice: ya con esto hasta mañana. Le dije: no, ¿cómo hasta mañana? Está bien que estén pero bien nutridos, pero no es para tanto. Si en lo natural andamos buscando más, ¿por qué en lo espiritual no lo hacemos? ¿Cuántos nos llenamos verdaderamente de la palabra de nuestro Dios? ¿Cuántos alimentamos nuestra alma todos los días? Todos los días. Y ya no te estoy hablando de tiempo. Ya no te digo, ¿cuántos le dedican 1 minuto a la palabra de Dios todos los días? Ese es el alimento para nuestra alma. Eso es lo que nos va a llevar a permanecer libres de ese yugo. Dice 3 de Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y fíjate que acá hay algo especial que está ahí escrito. Dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Que tengas salud, dice, así como prospera tu alma.
Fíjate que hay una conexión, porque te empecé diciendo que cuando nuestras emociones están alteradas, nuestro físico es alterado. Si tú quieres tener salud, va ligado a la prosperidad de tu alma. Y eso habla de que seas guiado por el Espíritu y que seas lleno de la palabra de Dios. Yo siempre que veo, yo creo que cada vez que me subo a predicar aquí te digo lo mismo. La vida cristiana es muy simple. Creo que siempre te lo digo, pero la verdad es que lo es. Si tú y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, dejando que el Espíritu nos guíe, entonces será próspera nuestra alma y nuestro cuerpo estará en plena salud. Fíjate que los diseños de Dios son perfectos. Él planeó que tú y yo tuviésemos una vida próspera, según los planes y diseños de Dios, no lo que el mundo ha llamado prosperidad. Él planeó que tú y yo estuviésemos en una relación permanente con Él, escuchando su palabra, siendo ministrados por su palabra, llenos de su palabra. Y eso iba a mantener alejada la corrupción en nuestra vida. Cuando se tuerce, cuando se cambia el diseño de Dios, entra el caos a nuestra vida. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué no puedo vivir en paz? ¿Por qué parece que Dios no me oye? Tú y yo alteramos muchas veces el orden de las cosas. Y entonces viene el caos a nuestra vida. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Esas serían las noticias que a mí me gustaría escuchar todos los días, para que mi corazón se regocije. Que vengan y me digan, la hermana Silvia anda en la verdad. Eso va a producir gozo en mí. Que digan, Cristi anda en la verdad. Que digan, Mariano anda en la verdad. Y ahí ponle tu nombre. Dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Eso produce gozo en nosotros de saber que estamos caminando a la perfección. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que andan en la verdad. Hoy vamos a hacer algo en esta mañana. Debe haber sinceridad total dentro de ti. Sinceridad total dentro de ti, para que seas ayudado por el Señor. Te voy a mencionar dos grupos de emociones nocivas que quiero que identifiques si están dentro de ti. Porque lo que vamos a hacer es pedirle al Espíritu que traiga un reordenamiento en esas emociones en tu vida. Pero si tú no las reconoces, Él no va a venir a obligarte, ni va a ir a levantarte de tu silla. El primer grupo de emociones nocivas tiene que ver con la ansiedad, con el aburrimiento, o bien desinterés o depresión, con tristeza, confusión, miedo o temor. Si tú identificas alguna de estas emociones dentro de ti que no sean normales, te voy a pedir que lo tengas ahí muy en mente, porque hoy quiere el Señor reordenar esas emociones dentro de ti.
Te la voy a volver a repetir para que internamente hagas un checklist y le pongas palomita a las. Si le pones select all, bueno, agarrar todas está bien. Muchas veces así está. Ok, la ansiedad a la que me estás diciendo puede ser impaciencia más bien. La ansiedad es cuando hay una preocupación desmedida. Dice la Biblia, no vivan en ansiosa preocupación. O sea, es decir, no vayas más allá. El Señor tiene cuidado de ti. Pero ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a lograr conseguir eso? ¿Y ahora cómo voy? Estamos afanados. Esa es la ansiedad a la que me refiero. Entonces te la voy a volver a repetir y por favor, de verdad medita en ello, porque el Señor quiere hacerte libre en esta mañana. Es ansiedad, aburrimiento, desinterés o depresión, que van ligadas. Tristeza. Y no importa qué nivel de tristeza tengan. Yo solo estoy poquito triste. No, estás triste. Acá no hay poquitos. O es o no es. Tristeza, confusión, miedo o temor. ¿Ok? Ese es el primer grupo. El segundo, todo lo que tiene que ver con la envidia. Y no hay envidia de la buena. Envidia, avaricia o celos. Esas son las emociones que engloban la mayoría de las emociones que están dentro de ti. Esos son los grupos que el Señor quiere trabajar en esta mañana. ¿Y sabes por qué quiere Él corregir esto? Porque quiere que tú y yo vivamos totalmente libres. Ese es su deseo. Pero ¿sabes que también esto está asociado al dolor? Toda emoción mal manejada deriva en enfermedades. Toda emoción mal manejada deriva en enfermedades que se manifiestan en lo físico, asociadas al dolor y a la disminución de la capacidad de reacción de tu sistema inmune. Eso es lo que genera una emoción mal manejada. Así que si tú dices ahorita en este momento, bueno, de esas emociones nocivas que acaban de mencionar no tengo ninguna, está bien. Pero si presentas en tu cuerpo cualquiera de las siguientes enfermedades que te voy a leer, eso quiere decir que alguna emoción está mal manejada dentro de ti. Así que por un lado, por el otro, te va a llegar. Dice, son 3 grupos también de enfermedades. Así que si tú percibes alguna enfermedad de ese tipo, también el Señor lo que quiere es hoy traer sanidad a tu cuerpo. Primero reordenando y corrigiendo las emociones de tal manera que se establezca el ambiente propicio para que Dios te sane. ¿Ok? El primer grupo tiene que ver con colitis, y la colitis que quiera, colitis nerviosa, la que quieras, colitis, gastritis o cualquier tipo de enfermedad gastrointestinal. Eso quiere decir que alguna de las emociones la tienes mal manejada. En segundo lugar, lo que tiene que ver con artritis, y ponle cualquier tipo de artritis reumatoide degenerativa o cualquier tipo de artritis que tú quieras ponerle ahí. Artritis, osteoporosis o cualquier tipo de problema musculoesquelético. ¿Ok? En tercer lugar, si sufres de migrañas, depresión arterial o enfermedades cardiovasculares. Yo creo que casi todos, en algo de lo que acabo de decir, estaríamos ahí metidos. Pero como te lo digo, esto es algo que el Señor pone hoy sobre la mesa. Él va a reordenar tus emociones, Él va a corregir, regenerando tu interior, de tal manera que tú seas libre de esa esclavitud emocional. Pero no solo se quiere quedar ahí, quiere sanar tu cuerpo. Así que va a haber 2 momentos de ministración en esta tarde.
El primero tiene que ver con la regeneración o el reordenamiento emocional en tu vida. Y el segundo, la sanidad. Y va en ese orden porque la sanidad no se establece si la condición que la origina no es quitada. Yo creo que así funcionan las medicinas. En teoría quieren ir a matar el origen para que tú tengas la salud. Lo malo es que la medicina en el inter te arregla una cosa y te descompone otra. Dios no es así. Dios quiere en esta mañana corregir y reordenar tus emociones.